Bueno, gracias Coco por la invitación. La verdad que sí, somos amigos hace muchos años, compartimos muchas cosas, desde proyectos gastronómicos hasta tango, hasta otros miles de proyectos juntos. Eh, Nosotros desde Incluir lo que hacemos, primero voy a hacer un minutito de qué hace Incluir como para que se entienda el marco. Trabajamos, es un equipo de investigación, así como decía Rocío, bueno, hay varios integrantes que son investigadores de CONICET, que trabajamos investigando sobre el aprendizaje de la autogestión. Varios de los integrantes de Incluir fuimos socios de cooperativas de trabajo en otro momento de nuestra vida, y desde ahí nos empezó a interesar justamente cómo se aprendía el tema de la autogestión. O sea, Rocío comentaba acerca de las cooperativas agrarias, en donde los productores se asocian para recibir servicios de la cooperativa, a veces un galpón de acopio, sistema de riego, semillas, ventas comunes, etcétera, etcétera. En el caso de las cooperativas de trabajo, la gente lo que hace es recibir de la cooperativa el servicio de conseguir un trabajo, o sea, trabajan juntos y es su fuente laboral, por decirlo así. Nosotros arrancamos de ahí, pero nos fuimos extendiendo, viendo que la actividad de la autogestión, o sea, el tema de poder definir desde el colectivo las normas, la ley del grupo, por decirlo así, aparecía incluso en formas jurídicas no necesariamente cooperativas. O sea, una cosa es como la república y la democracia. Sabemos que hay repúblicas que no son muy democráticas y también puede haber democracias que no tienen la forma republicana, como la conocemos nosotros. Bueno, acá creemos que es más o menos similar, o sea, hay cooperativas que son autogestionadas, cooperativas que no son autogestionadas, organizaciones autogestionadas que no son cooperativas necesariamente, incluso que a veces no tienen forma jurídica. Puede ser un grupo de voluntarios, como nosotros estamos acompañando de un comedor para gente en situación de calle, que son 50 integrantes, toman todas decisiones en asamblea, pero no tienen ninguna forma jurídica. En ese camino nosotros tenemos varias líneas de investigación. Una de ellas es sobre el tema de salud y sobre el tema de acceso a derechos. Justamente trabajamos muchos años con varios colectivos que trabajaban en relación a las personas en situación de calle. En ese recorrido nos vinculamos con la escuela Isaura, el Centro Educativo Isaura Arancibia, que tienen un sistema de talleres productivos dentro de la escuela, en donde los alumnos también trabajan allí haciendo distintos tipos de actividades. Y ahí nos empezamos a interesar por este tipo de organizaciones, o sea, organizaciones que brindan una fuente laboral, por decirlo así, o lo que se llama la inclusión sociolaboral, porque no solamente es trabajo, sino también integrar un grupo, empezar a generar redes de vinculación, gente que por ahí no tiene muchas redes propias, eh, para superar su condición, sobre todo de estigma. O sea, son poblaciones que tienen algún tipo de estigma. Puede ser gente en situación de calle, pueden ser personas que son, tienen padecimientos subjetivos, como se dice, o usuarias de servicios de salud mental, pueden ser personas que están en proceso de recuperación de adicciones, mujeres que son víctimas de violencia familiar, colectivos LGBTI, etcétera. O sea, grupos que, o por ejemplo, también gente que pasó por una situación de encierro y cuando sale de prisión no consigue trabajo. O sea, son todos colectivos que cuando van a conseguir a buscar trabajo por sus antecedentes son rechazados por el sistema. O que por también características de sus grupos, por decirlo así, sus aprendizajes en grupos que tienen otras pautas culturales no se adaptan a disciplinas laborales basadas en la jerarquía y en que alguien te dé órdenes y que nada, qué sé yo, como que tienen otro tipo de prácticas cotidianas. Entonces hay veces que sí, por ahí consiguen un trabajo, entran a trabajar y a las 2 o 3 semanas entran en conflicto con el sistema y son despedidos, digamos, ¿no? En ese derrotero nos vinculamos con la red de cooperativas sociales que en ese momento, en el 2017-2018, estaba recién formándose, eh, que se reunían en la primera época en la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, en la CNCT. Después empezamos a tomar la decisión de reunirnos alternativamente en los distintos espacios de cada una de las cooperativas que integraba la red. Y bueno, y fuimos sumando grupos y cooperativas, sobre todo del área de salud mental o de adicciones,
hasta llegar en este momento a unas 40 organizaciones en todo el país. No sé si ustedes saben, pero la Ley de Salud Mental, en su artículo 11, plantea justamente la desmanicomialización, o sea, los procesos de cierre de hospitales monovalentes neuropsiquiátricos, a partir de lo que fue el modelo italiano de un psiquiatra muy conocido que se llamaba Basaglia, que planteó este mismo modelo en Italia, generando lo que llaman las cooperativas sociales, o sea, cooperativas no integradas únicamente por personas con padecimientos mentales, sino mixtas, porque también se plantea que por una cuestión productiva es posible que no sea sustentable, y aparte se genera lo que no se quiere generar, que es una especie de gueto o separación de este tipo de usuarios de salud mental con el resto de la sociedad. Entonces lo que se hace es tratar de generar espacios mixtos. Ahora, esto que vos planteabas, que planteaba Rocío de las comisiones técnicas que se generaron en el INAES, es interesante, porque justamente una de las comisiones técnicas que se generó es sobre cooperativas de cuidados y cooperativas de este tipo, cooperativas sociales. En el año 2019, una de las primeras resoluciones que sacó el INAES a principios de año fue justamente el reconocimiento de las cooperativas sociales como un tipo de cooperativas diferentes al resto, y había instrumentado, cosa que nunca se llevó todavía a la práctica, un registro de estas cooperativas y una especie de comisión o consejo asesor del INAES para este tipo de cooperativas. Nosotros empezamos a integrar esta comisión técnica y estamos llevando una serie de propuestas, iniciativas y demás de ajustes jurídicos, del marco jurídico, porque no están adecuadas a la realidad o a la necesidad de estos colectivos. O sea, por más que la ley de salud mental lo promueve, hay algunas trabas, por ejemplo, en concreto el tema de que para ser integrante de una cooperativa tenés que ser monotributista para ser integrante de una cooperativa de trabajo. Al ser monotributista, bueno, las personas que son usuarias de salud mental pierden la condición de ser receptoras del subsidio por discapacidad. Entonces se plantea ahí una especie de tensión entre si uno integra la cooperativa o no la integra para no perder dicho subsidio. Situación que debería superarse, y bueno, nosotros llevamos una propuesta a la Agencia Nacional de Discapacidad justamente para modificar a través de una resolución la situación actual, y estamos ahí viendo de qué manera se puede lograr, quizás haya que generar una ley para esto. La red de cooperativas sociales logró a fines del año pasado, y la verdad que la pandemia nos afectó mucho en este sentido, el financiamiento del Ministerio de Desarrollo Social de un programa de incubación, que en este momento se está coordinando desde nuestra asociación Incluir y la Universidad de Quilmes, ¿no? La idea es incubar 20 de estas cooperativas, brindándoles asesoramiento jurídico, asesoramiento contable, asesoramiento en comercialización y en comunicación, y además fortalecer la red como red. O sea, no solamente a cada una de las unidades productivas, sino como conjunto, porque una cosa que todavía no se ha logrado consolidar es la formación de un actor social. Estamos en camino a hacerlo, y este tema de la red ha colaborado muchísimo y hemos logrado avances muy significativos en estos últimos 3 años. Pero hay todavía una serie de cuestiones que hay que resolver, en parte esto de lo que digo del marco jurídico, pero también que hay una característica que tienen estas unidades productivas, que es que son promovidas, digamos, por profesionales que están trabajando en este momento en hospitales justamente de estas características, hospitales psiquiátricos que todavía no se transformaron. Y bueno, a veces la dirección del hospital o las gestiones que van pasando son más o menos proclives a apoyar a este tipo de iniciativas, ¿no? Que lamentablemente hay como muchas dificultades en algunos casos, con situaciones de mucho conflicto, porque al cambiar una gestión en la dirección de un hospital o en una dirección provincial de salud mental, por más que la ley nacional esté aprobada, desconocen la existencia de estos dispositivos como dispositivos
a promover. Entonces, por ejemplo, hay cooperativas que han tenido, por ejemplo, en el Borda hubo un conflicto con una cooperativa que ya tiene 10 años, que fue la primera cooperativa social que se generó en la Argentina, que se llama La Huella, que es una carpintería que ocupaba todo un piso, una zona, digamos, de uno de los edificios del Borda, y de repente cambia la gestión y el nuevo director del hospital dice, ¿qué tiene que hacer una empresa privada acá dentro del hospital? Eh, Trabajando y facturando. Esto es como ilegal. ¿Cómo un hospital va a financiar esto cuando la ley de salud mental promueve este tipo de dispositivos? En general la facturación nunca es, por lo general, alta, porque justamente la productividad de los usuarios no es la máxima. Y aparte, no viendo los resultados terapéuticos que genera esto en los propios usuarios, que pasan de estar a veces en estado, por decirlo así, vegetal, en algunos casos, o sea, tienen tratamientos digamos, de medicamentos como para que estén tranquilizarlos a los enfermos por todo lo que es el enfoque de la medicina, bueno, psiquiátrica tradicional, y en este caso justamente pasan a tener actividad, a generar ingresos propios e incluso a poder irse del hospital. O sea, hay un beneficio desde un punto de vista ya del erario público de que al hospital le conviene que estas cosas se promuevan porque permite, por un lado, sanar al enfermo y por otro lado, reducir sus costos operativos como unidad hospitalaria. Pero esto no se ve y se centra en la incompatibilidad aparente entre el lucro, que en realidad no hay lucro porque las cooperativas no generan ganancias, sino que generan excedentes y tienen una función social, y en general si hay un excedente superior al que tienen que recibir los trabajadores asociados, se vuelca a algún tipo de proyecto comunitario. Por ejemplo, La Huella tiene lo que se llama la pata cultural, entonces ha promovido ciclos de cine acá en Lobos, en, no sé, proyectos de distinto tipo, de mecenazgo, no sé, miles de actividades que tienen que ver con la devolución del esfuerzo que en todo caso hace el Estado al no cobrar impuesto a las ganancias a la comunidad. Entonces, bueno, todo esto tiene que ver con paradigmas, o sea, cómo uno piensa la salud mental, cómo piensa el espacio hospitalario, cómo piensa la gestión pública, y para mover ese paradigma el actor social tiene que consolidarse, o sea, tiene que haber un movimiento nacional con una cantidad suficiente de experiencias exitosas que permita demostrar que esto es posible, como sucedió ya en Italia, donde las cooperativas sociales, hay algunas que tienen miles de asociados y brindan servicios. Por ejemplo, el Estado, los estados locales italianos priorizan a las cooperativas sociales para contratarlas en licitaciones de muy diversos tipos. Y acá esto todavía no está sucediendo, pero es todo un camino que se va desarrollando. A mí lo que me interesa sobre todo es destacar que estas cooperativas existen, que son muchas, que en principio dependen de la iniciativa de profesionales individuales que hasta ahora casi estaban aislados en sus centros, o sea, sin saber que había otras experiencias similares, y a partir de la red vamos generando toda una serie de vínculos y de intercambios. Por ejemplo, ahora estamos haciendo una serie de encuentros todos los martes a las 6 de la tarde, que se llama Intercambio de Saberes, donde una de las cooperativas de la red presenta su historia, sus aprendizajes como organización y algún tipo de práctica concreta que pudieron desarrollar técnica para producir sus productos o brindar sus servicios, ¿no? Mañana, por ejemplo, hay una cooperativa que está en La Plata que se llama, ¿cómo se llama? A Todo Trapo, que integra una asociación civil que se llama Movida de Locos, que es una textil y que va a explicar, entre otras cosas, cómo fabrica unos tipos de turbantes de toalla como producto, digamos, ¿no? La semana pasada estuvo Lili Kellen, que está en Monte Grande, y presentó cómo con la pandemia tuvo que refuncionalizarse y empezaron a producir verduras congeladas para poder sobrevivir, aunque antes eran una textil, etcétera, digamos, ¿no? Como cosas así que tienen que ver con intercambiar precisamente los conocimientos que cada una de las cooperativas fue desarrollando, que es la base del éxito. Justamente una de las situaciones que se ha presentado a lo largo de todos estos foros, David, es que las cooperativas y las iniciativas sociales en general puedan ser proveedores del Estado y ser tenidas en cuenta como de modo prioritario a la hora de abastecer comedores escolares o comedores hospitalarios que
podamos sortear ese entramado de burocrático, ¿no? Para poder presentarse en una licitación municipal o provincial, digamos, no tiene por qué un proveedor del Estado ser una organización comercial tradicional, una SRL o una sociedad anónima. Para eso hay otras figuras que deben ser resueltas. El monotributo social es una, hay otras fórmulas que tenemos que inventar. Adelante, David. Mira, ese tema para mí es uno de los ejes del trabajo que nosotros hacemos sobre el aprendizaje de la autogestión, porque justamente hay un tema muy complejo con lo que llamaríamos la burocracia estatal, tanto de cosas que están legisladas como de interpretaciones de normas, ¿no? Hay muchos organismos, por ejemplo, yo trabajo con el SENASA, ya no desde incluir, sino como consultor, he trabajado con el SENASA. El SENASA generó, hace cosa de 7, 8 años, un organismo interno, un área interna, que es la Comisión de Agricultura Familiar, ¿no? Un espacio donde hay unos 10 profesionales que permanentemente están pensando cómo adecuar la normativa bromatológica a las necesidades y las realidades de producción de los pequeños agricultores familiares, que porque sean pequeños no necesariamente tienen que producir alimentos contaminados. O sea, es una cuestión de modificar los criterios, o sea, cuanto mayor es la escala de producción de alimentos, más posible es que los alimentos se contaminen. Cuanto menor es la escala, hay menos riesgo, y por lo tanto, los marcos o las regulaciones pueden, por decirlo así, ser de menor exigencia. Justamente analizando caso por caso, no sé, todo el tema de las cocinas domiciliarias para producir encurtidos, dulces, etcétera, el tema, se está analizando la cuestión de, no sé, la faena domiciliaria, por ejemplo, o cosas de distinto tipo, que algunas provincias están mucho más avanzadas que otras, como Misiones, pero lo mismo tendría que ocurrir tanto en el INAES, como en la FIP, como en otros organismos que regulan sin tener en cuenta que la realidad no es uniforme. No es lo mismo una cooperativa que integra con Inagro que una cooperativa de trabajo de salud mental, donde hay 10 integrantes, el giro económico es muy bajo, y no tiene sentido que tengan 10 libros rubricados, que tengan que hacer balances trimestrales, que tengan una cantidad de requisitos que son totalmente imposibles de cumplir. Entonces, eso me parece que es fundamental. La FIP, por ejemplo, es otro tipo de organismo que tendría que instrumentar este tipo de cuestiones. Hay muchas agencias de la FIP que vos cambiás de agencia y te cambian los criterios, y es medio enloquecedor. Por eso me parece tan importante los espacios que se han abierto en esas 33 comisiones, de las cuales vos hacías referencia, igual que Rocío, sí, como para que el Estado se acomode a la comunidad, y no la comunidad a la burocracia, porque si no es un cuento de la buena pipa.